¿Qué tal? Cordial saludo para todas las personas que se conectan a esta hora a través de Manare Radio y Televisión. Soy Joan Hernández y esto es un capítulo más de Las Cosas Como Son. Un capítulo, un lugar, un espacio donde hablamos las cosas tal cual, simplemente como son. Y hoy tenemos un tema muy importante y es hablar acerca de las comunidades indígenas de nuestro departamento de Casanare, y es por eso que hoy me acompaña Nelly Rodríguez. Ella es profesional de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Gobierno de Casanare. Es profesional asignada para proyectos con comunidades indígenas. Nelly, bienvenida a Las Cosas Como Son. Mucho gusto, Joan, a ti por la invitación. Vamos a hablar un poco acerca de ese panorama general en el que se encuentran las comunidades indígenas en el departamento de Casanare. ¿Cuántos pueblos indígenas se han identificado y cómo es la presencia de estos pueblos aquí en el departamento? Claro que sí, mucho gusto, Nelly Rodríguez. Yo soy indígena sicuani, perteneciente al resguardo Cañomochuelo, abogada de profesión. En el departamento de Casanare habitamos 11 pueblos indígenas que cohabitamos en tres núcleos, por así llamarlo. Está el resguardo Cañomochuelo, que convergen 10 pueblos indígenas. Está Orocue, que agrupa al pueblo Sáliva en 8 resguardos. Y está el resguardo Chaparral Barro Negro con el pueblo Uva. ¿Cuál es el papel como tal que usted está desempeñando actualmente para las comunidades indígenas con la gobernación de Casanare? Claro que sí, nosotros venimos desempeñando un trabajo muy importante y es la construcción de una ruta con enfoque diferencial para atención y prevención a los casos de violencia contra niños y niñas en los resguardos indígenas, puntualmente. Eso es producto de los espacios de concertación que hemos tenido con la gobernación de Casanare. Los profesionales que estamos adscritos a la gobernación hemos sido designados por nuestras autoridades indígenas en congresos, en asambleas. Entonces, estar en estos espacios es la voz de las mismas autoridades para representarlos. ¿Cuáles son esos proyectos, acciones o estrategias que se vienen adelantando en pro de las comunidades indígenas del departamento? Claro que sí. Hay varios espacios en los que se fortalecen a los pueblos indígenas: soberanía alimentaria, cultura, educación. Entonces, cada una de las secretarías tiene sus diferentes espacios con proyectos educativos. En el caso de la Secretaría de Gobierno se tiene un proyecto destinado a población indígena y allí salen estos espacios como estamos en este momento, que es un espacio de mesa de concertación política donde se fijan compromisos, acuerdos y le de seguimiento. Nosotros hemos contemplado en el departamento de Casanare un capítulo aparte anexo al plan de desarrollo de oportunidades para Casanare, un capítulo indígena que fue financiado con el sistema de regalías. En ese adquirimos nosotros unos compromisos que fueron protocolizados en febrero de hace casi 2 años con el actual gobierno, y esos son uno de los acuerdos a los cuales nosotros pues venimos a estos espacios para que se nos cumpla. Actualmente, efectivamente, desde los territorios se dejan el apoyo, por ejemplo, en cultura. La Secretaría de Cultura hace el apoyo a los festivales, al tema de la lengua, al potenciamiento, al rescate, pero eso es concertado con los pueblos indígenas, así como el tema educativo, los proyectos educativos comunitarios, el PEC. Estamos en este momento haciendo la apuesta para el fortalecimiento a todo el tema del CEID, que es el sistema educativo propio, y hemos estado trabajando conjuntamente para poder llevar a los territorios pues las necesidades que han estado planteando. Bien lo decía usted que ciertas acciones son consensuadas entre la comunidad indígena y el gobierno departamental. En este momento nos encontramos en una mesa de concertación. Cuéntenos un poco primero de esa primera mesa o ese primer encuentro que se tuvo hace más de 2 años con la comunidad indígena y hasta ahora, hoy en día esta mesa, ¿cuáles son esas estrategias y esos compromisos que se han venido cumpliendo y desarrollando? Claro que sí. De hecho, en este gobierno Oportunidades para Casanare, en cabeza de nuestro gobernador César Zorro, se construyó y se permitió que profesionales indígenas hicieran un capítulo con sus acuerdos para medir el alcance en los 4 años. Entonces, ¿qué sucedió? Las mismas autoridades indígenas designaron 3 profesionales, uno por cada núcleo, como les explicaba al inicio. Construimos una serie de acuerdos por secretarías y de allí parten estas mesas de concertación. El seguimiento a esos acuerdos, del avance, para que cuando culmine el gobierno del actual mandatario verifiquemos si efectivamente se cumplió. Tenemos acuerdos en fortalecimiento a la soberanía alimentaria. Téngase en cuenta que la soberanía alimentaria es diferente a lo que considera el occidental, que es el tema pues alimentario para ellos, pero para nosotros la soberanía alimentaria es como cultivar la propia tierra de acuerdo a lo que los pueblos indígenas consumen,
¿sí? Entonces, muy diferente al tema occidental. Estos acuerdos que construimos en esa primera protocolización se siguen en estas mesas de concertación. Aquí es donde se sientan que es un diálogo de gobierno a gobierno, es decir, autoridades indígenas del departamento de Casanare y la Secretaría de la Gobernación en cabeza de su gobernador. Aquí tenemos presencia de los gobernadores indígenas, que son las máximas autoridades representantes de cada uno de los resguardos indígenas. Quiero preguntar exactamente eso que acaba de mencionar. Hace presencia también los gobernadores de los resguardos indígenas. ¿Cómo ha sido esa cercanía y esa articulación entre el gobierno departamental y lo que sería el gobierno para las comunidades indígenas? Claro que sí, hemos tenido un avance bastante grande, bastante positivo, puesto que hemos estado en un espacio, por así hablarlo, del mismo nivel. Se nos ha respetado de alguna manera bajo la autonomía que hemos tenido los pueblos, hemos exigido, también se nos ha exigido a nosotros, hemos tenido, digamos, un diálogo muy respetuoso con la bancada departamental, pero de alguna manera las autoridades indígenas también han dispuesto y han dicho, nosotros no solamente exigimos, también ayudamos a hacer gobierno. Nosotros colocamos nuestros profesionales, qué se necesita en territorio. Inclusive hay recursos que son asignados a los resguardos indígenas. Dicen, nosotros también podemos cofinanciar los proyectos. No solamente es decir, oiga, entréguenos, que es lo que siempre se tiene, digamos, la concepción de que los pueblos indígenas todo es como regalado, que tienen más privilegios. Eso no es así. Ha sido producto de las luchas y digamos que en este gobierno lo que se ha logrado es que desde el primer inicio se permitió que tuviéramos un capítulo aparte de nuestros propios acuerdos para hacer un seguimiento. Antes no se permitía, nos metían en todos los acuerdos del plan de desarrollo departamental y no había como un control, un seguimiento. Hasta el momento hemos logrado avanzar en diferentes sectores. Claro que hay unas que otras secretarías que han tenido mayor avance, pero digamos que a casi 2 años de mandato hemos logrado avanzar de manera significativa. Se ha reconocido a los pueblos indígenas, hemos tenido muchas talanqueras, pero de alguna manera se ha podido dar la disponibilidad para que nosotros podamos ayudar a los territorios. Lleva un poco más de 2, 3 horas esta mesa de concertación que se está viendo actualmente. ¿Cuáles son esos puntos que se han tocado, que se esperan hablar y cuáles son esos compromisos que se esperan pactar para poder desarrollarse en lo que queda del gobierno? Claro que sí, en esta mesa hemos logrado hablar de los proyectos que habían quedado estancados. Recordemos que estábamos en ley de garantías, el departamento el año pasado tuvo un inconveniente por el tema de la asignación de recursos en la asamblea y Sí. eso también perjudica a los pueblos indígenas de alguna manera porque pues los recursos se destinan a las secretarías para las diferentes poblaciones. Nosotros como pueblos indígenas hablamos el día de ayer con Secretaría de Cultura, estuvimos con Indercas, estuvimos con Agricultura, estuvimos con Secretaría de la Mujer, con Secretaría de Gobierno, haciendo seguimiento a varios procesos. Entre ellos hablamos sobre el tema del fortalecimiento cultural. Las autoridades solicitaron nuevamente el tema del fortalecimiento cultural, que se vio muy afectado el año pasado, pero aún se logró, digamos que de alguna manera, destinar recursos para que llegaran a los diferentes festivales, que para nosotros los pueblos indígenas es una forma tradicional de compartir, de transmitir el conocimiento. Se abrió desde la Secretaría de Agricultura sobre los proyectos de fortalecimiento de soberanía alimentaria que va a beneficiar a los 3 núcleos del apoyo que han hecho a Resguardo Caño Mochuelo. De hecho, el año pasado se realizó un recorrido que no se había realizado en Caño Mochuelo, donde se logró hacer el estudio de los suelos, es decir, permitir por qué en el territorio, qué cultivos o qué de alguna manera se puede realizar allá, qué proyectos se puede desarrollar, porque eso depende de la tierra. Entonces, eso permitió de alguna manera evidenciar cuál es el estado de los suelos y eso no se había realizado. Fue un equipo que se destinó por parte de la Secretaría de Cultura, estuvieron alrededor de una semana en territorio, se recorrió todo el territorio. En tema de Secretaría de la Mujer se informó el tema de las entradas para entrega de ayudas humanitarias, de kits y en el tema de fortalecimiento a la parte artesanal. En el tema de Indercas, el apoyo al deporte, digamos que han habido muchos procesos que han venido impulsando la gobernación, pero también hemos identificado dónde hemos fallado, ¿sí? Ok. Y se ha identificado cómo se puede mejorar y de qué manera se puede destinar ese apoyo para que cuando finalice el gobierno poder decir, oiga, llegamos casi a un 90, ojalá un 100% en todos los compromisos.
Es importante eso que mencionas, son procesos que se han venido subsanando poco a poco, pero también hay otros que hay que mejorarlos, replantearlos y ponerlos sobre la mesa para su posterior desarrollo. Usted como de alguna u otra forma vocera, porque es perteneciente a las comunidades indígenas, pero también hace parte del gobierno departamental, ¿cuál es el mensaje que usted le da a todo Casanare, pero en especial a los pueblos indígenas? Claro que sí, el mensaje siempre es de unidad, es de respeto, de poder encontrar en el otro la visión, el por qué y cómo mira el mundo. Nosotros los pueblos indígenas, a diferencia del occidental, venimos de una cosmovisión del territorio, de la palabra de nuestros abuelos y nuestras abuelas, de las mujeres que están allá y eso han llamado el respeto. Creo que ahí debe partir y eso ha sido, digamos, el principio que ha partido desde este gobierno, desde que César Zorro se ha sentado con nosotros, ha sido muy respetuoso, inclusive ha destinado diferentes acciones que permitan llegar al territorio con acciones puntuales. Hemos reconocido como pueblos indígenas que también hemos en territorio parte mucho desde el gobierno propio. Entonces, me faltó una cosita que quisiera puntualizar, Joan, y es que en Casanare tenemos la primera ruta intercultural de atención y prevención para los niños y niñas y mujeres, ¿sí? Cuando suceden casos tristemente de abuso sexual. En ese sentido, nosotros la tenemos y es importante mencionarle al departamento que los pueblos indígenas no hacemos parte de cubrir a las personas que están dañando nuestras semillas en territorio, que somos personas que eso no es cultura y que nuestra misión también es proteger a los niños y las niñas. Esa ruta efectivamente permite articular desde el territorio, porque también tuvimos espacios el año pasado en los resguardos, donde trabajamos con los 11 pueblos y dijimos, oigan, territorio de acuerdo a esta visión y nuestra estructura de gobierno propio, ¿cómo articulamos con las entidades cuando suceden este tipo de casos? Porque no podemos seguir permitiendo que nuestros niños y niñas sigan siendo violentados, vulnerados en su integridad y que nosotros nos quedemos en que no, eso no me corresponde. Entonces, el ser autoridad indígena también tiene una responsabilidad y corresponsabilidad con las diferentes instituciones y ese es un trabajo que realizamos. Entonces, digamos que lo que podría por finalizar es que los pueblos indígenas estamos siempre para construir, para aportar y que encuentren con nosotros para la paz y nunca para la guerra. Así es, importante el mensaje de unión y concertación entre la comunidad indígena y el gobierno departamental. Ella es Nelly Rodríguez, quien es profesional de la Dirección de Desarrollo Comunitario, asignada para los proyectos con las comunidades indígenas. Muchísimas gracias. A ti, Joan, muchas gracias a todos los que nos ven. Y a ustedes, gracias por conectarse a un capítulo más de Las Cosas Como Son a través de Manare Radio y Televisión. Hasta una próxima.